Algunitos todavía. Dejamos un minutito, por si acaso alguno se retrasó o tuvo problemas con la conexión. Bien, ¿estamos? Vamos a comenzar. La semana pasada ya comenzamos con lo que es la vida sacramental y dimos un pantallazo del bautismo. Hoy vamos a continuar con el tema del bautismo, vamos a continuar profundizando y vamos a acabar con esa unidad del bautismo y luego continuaremos, si nos da el tiempo, con la siguiente unidad. Entonces, vamos a invocar al Espíritu Santo que hoy nos congrega y le vamos a pedir a través de las palabras de San Manuel: Espíritu Santo, concédeme ver con ojos nuevos, amar con corazón nuevo y servir con obras nuevas. Ven, Espíritu Santo Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la vida divina los corazones que tú mismo creaste. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Espíritu Santo, a este encuentro para que nos ilumines, para que todo lo que nosotros podamos aprender en esta jornada sea para tu mayor gloria y para también que podamos compartirlo con las personas con las que nosotros compartimos los apostolados, la vida diaria, nuestro trabajo, nuestros estudios, todo lo que vamos realizando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo y puedan seguir. Ya pueden verla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, Bien. sí, perfecto. Lo que les voy a pedir es que puedan apagar sus micrófonos, así se escucha bien, por cualquier cosa no haya ninguna interrupción. Si yo siento algún sonido, les aviso. No voy a saber bien, a veces no sé bien de dónde viene, pero para que se pueda escuchar bien y en la grabación se escuche bien lo que... A mí me cuesta un poco subir la voz y a veces se me va cuando hablo, pero entonces, habíamos quedado la semana pasada en el sacramento del bautismo. El segundo punto sobre el sacramento del bautismo que queríamos ver era sobre un recorrido histórico que nos va a dar un pantallazo de general de cómo se ha ido desarrollando el sacramento del bautismo a lo largo de la historia y qué características ha adquirido. He tenido un error ahí dice recorrido histórico, pero es histórico. Entonces, vamos a ver primero lo que era el bautismo antes del catecumenado, el nacimiento del catecumenado que se ha recuperado con el Concilio Vaticano II, en los primeros tiempos, luego el nacimiento del catecumenado que fue y su plenitud,
y luego el declive, por qué va desapareciendo y por qué va tomando algunas características diferentes. Y luego veremos el catecumenado ya como una institución ritual, como un catecismo, por decirlo de alguna manera. Y también veremos qué dicen los concilios y los papas sobre el bautismo, y especialmente sobre el bautismo que se fue haciendo más popular, que es el de los niños, el bautismo de los niños. Entonces, sin más, vamos a empezar con este recorrido y vamos a ver que en los primeros tiempos, antes del nacimiento del catecumenado, las primeras comunidades apostólicas no nos dan un texto que describa la liturgia bautismal. O sea, nosotros no sabemos cómo realizaban el bautismo, pero imaginamos por algunos datos que podemos recuperar. Primero, que se sigue el mandato del Señor. Entonces se bautiza siempre con la fórmula trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, podemos ver que el rito era simple y era de inmersión en el agua. Es decir, se sumergía a las personas en el agua, generalmente en los ríos. Y se invocaba, como decía antes, a las tres personas divinas. ¿Por qué se aclara esto? Porque hay dos fórmulas. Una está en los evangelios y otra está en los hechos de los apóstoles. En el Evangelio de San Mateo la fórmula es trinitaria. En los hechos de los apóstoles la fórmula es cristológica. Entonces se bautizaba solo en el nombre de Jesucristo. Y es la fórmula que muchas veces usan los cristianos separados, ¿sí? De la Iglesia Católica. El ministro por lo general era un apóstol. En los primeros tiempos solo los apóstoles bautizaban, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos recuperar algunas coordenadas de esta liturgia bautismal. Primero la predicación, porque se predicaba, se confirmaba la fe de la persona, que esa persona tenía fe y creía en Jesucristo, luego se le bautizaba y ese bautismo daba lugar a una vida nueva, ¿sí? A una vida nueva. Esto sucede en las primeras comunidades. Luego hay otras comunidades que son también comunidades primitivas, pero son ya judeocristianas, es decir, que estas comunidades estaban mezclados los judíos y los judíos que provenían muchas veces de lo que es los judíos griegos, por decirlo, los judíos que provenían del paganismo. Entonces acá tenemos el testimonio de una catequesis antigua que se llama la Didache o la Didache, que presenta una descripción de las más antiguas de lo que es el rito bautismal. Entonces, habla de que existe una catequesis antes del bautismo sobre las dos vías que se cuentan en el Salmo 2, que son las vías, digamos, las dos vías serían como la vía del buen camino y la del mal camino, y luego también había un ayuno antes del bautismo. El que se iba a bautizar tenía que hacer ayuno. Pero también lo hacían los ministros que lo iban a bautizar, ¿sí? Y algunos miembros de la comunidad. Era como una forma de ofrecer al Señor eso que iban a recibir. Entonces, el rito también seguía siendo en agua viva, también por triple inmersión, es decir, se introducía a la persona dentro del agua del río o del lugar donde se iba a bautizar, y también con invocación trinitaria, ¿sí? La invocación del Evangelio de San Mateo. San Justino, uno de los padres de la Iglesia, eh, también da otros testimonios donde dice que se administra el bautismo donde hay agua. Antes del amanecer del domingo, porque el bautismo tiene un carácter pascual, y por inmersión y con la invocación trinitaria. Entonces,
San Justino nos da otra perspectiva. El bautismo se lo asociaba al misterio pascual, entonces se bautizaba en el amanecer del día domingo, del día primero, del día del Señor, el día de la resurrección. ¿Sí? Esto sucedía en las primeras comunidades, tanto las comunidades donde estaban los apóstoles como las comunidades que luego se iba formando Pablo o los otros apóstoles que ya eran una mezcla de judíos convertidos y otras, eh, otros provenientes del paganismo. Ya eran cristianos, pero no eran judíos. Eh, Avanzamos un poquito más y vemos que va a nacer lo que llamamos el catecumenado, es decir, una preparación para la persona, para el adulto, que quería convertirse al cristianismo y entonces recibía una preparación para recibir el bautismo, que es el sacramento que lo introducía. Entonces, vemos que Tertuliano habla del catecúmeno o del que se está preparando como una persona diferente a cualquier fiel, ¿sí? Era una persona que estaba como en un camino preparándose. Y existían personas dentro de la comunidad que estaban encargadas de enseñar a los catecúmenos. Eran como los primeros catequistas. Eh, Tertuliano es uno de los autores que excluye del bautismo a los niños, porque él pensaba que para recibir el bautismo había que tener una cierta formación y, digamos que, entender lo que se estaba recibiendo. En cuanto al rito, lo que recupera Tertuliano es que hay una renuncia a Satanás. Esto es diferente a lo que se venían viendo en las comunidades, en las primeras comunidades. Esto se agrega en este momento, una renuncia a Satanás y una triple interrogación a los que se estaban preparando. Es como una especie de credo, ¿sí? Primero se hacen unas preguntas de renuncia, luego se hacen unas preguntas de afirmación de la fe. Entonces, el candidato, como siempre, respondía creo. Fíjense que estamos hablando del año 155 al 220 después de Cristo, y ya existía esto que hoy, hasta el día de hoy, nosotros seguimos haciendo. Luego había una unción postbautismal, que nosotros podríamos llamarle ahora la unción del catecúmeno, la unción, no es propiamente la unción del crisma, pero estaba hecha con sentido sacerdotal y real como la crismal, ¿sí? También había otro signo que era la marca de la tau. La tau es una cruz, un tipo de cruz, ¿no? Entonces, la marca de la tau significaba o simbolizaba esa pertenencia a Cristo. La cruz siempre simboliza esa pertenencia a Cristo que ha dado su vida por nosotros de esa manera. Y también había una cierta, mm, un cierto desarrollo de la liturgia en cuanto a que estaba un poco relacionada con lo militar. Entonces se hacían unas analogías como de que el cristiano que se bautizaba se alistaba en el ejército de Dios, ¿sí? Y también existía una imposición de manos, que veremos que luego esa imposición de manos desaparece porque pasa al siguiente sacramento, que es el sacramento de la confirmación. Bien. Luego, otros testimonios que tenemos de este nacimiento del catecumenado y de ese culmen al que llega son los de Orígenes y de la tradición apostólica tenemos otros. Orígenes, este autor, eh, es el que cuenta cómo se organiza el catecumenado en Oriente. En Oriente, el catecumenado incluye la conversión moral, ¿sí? Y el conocimiento de los primeros elementos de la fe. Eh,
El rito también incluía una unción postbautismal con óleo, que veremos que luego pasa a ser esa unción crismal que nosotros conocemos de el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Ya alrededor de 215 después de Cristo, existe un esquema para bautizar a las personas. Entonces, hay un examen previo de, de moralidad de vida, sería como de afianzar la conversión de esa persona, ver si esa persona está siguiendo una vida coherente. Se lo presenta a la comunidad y la comunidad analiza de alguna manera, evalúa cómo se presenta esa persona en la vida social. Luego hay una inscripción de el nombre que va a llevar esa persona luego que se bautice y una entrada al catecumenado. Era como una preinscripción, por decirlo de alguna manera. No todo el mundo que se inscribía llegaba al sacramento del bautismo porque tenían que pasar de alguna manera algunas pruebas frente a la comunidad. La comunidad evaluaba la vida de esa persona. Al final de la vigilia pascual del año en el que se preparaban, recibían los sacramentos de iniciación cristiana. Aquí todos los sacramentos se recibían juntos, tanto el bautismo como la confirmación, como la Eucaristía, ¿sí? No había separación. Luego, podemos decir o resumir de este tiempo en el que el catecumenado era muy importante para prepararse, para poder recibir y podía durar años, podemos recuperar una teología de este tiempo en la que se remarcan algunos puntos importantísimos sobre el bautismo que luego el Concilio Vaticano II, ya en el siglo XX, lo recupera para hacer una nueva liturgia bautismal, o mejor, para renovar la liturgia bautismal. Entonces, podemos recuperar lo siguiente. Teológicamente, el bautismo purifica de los pecados y permite la participación en la Eucaristía. Entonces, como los sacramentos se recibían juntos, primero se recibía, por supuesto, el bautismo, porque es la puerta a los demás sacramentos, pero además, al perdonar todos los pecados, se participaba inmediatamente de la Eucaristía, porque esa persona estaba totalmente purificada. Se creía también que el bautismo arrancaba totalmente de la muerte y del error, es decir, de alguna manera estamos hablando de lo que se llama el pecado original, esa inclinación que todos tenemos y esa ruptura que ha habido por el pecado cuando entró el pecado en el hombre. Entonces, el bautismo es la muerte al pecado y esa curación del alma. También se hablaba del bautismo como una nueva creación, como el nacer a una vida nueva, ¿sí? Y un baño que regeneraba la vida, porque al sumergirse en el agua nacía una persona nueva. También se recibían en el bautismo todos los dones del Espíritu Santo. Entonces, eh, se creía que el bautismo estaba totalmente unido a esa llegada del Espíritu Santo sobre las personas. O sea, no había división entre bautismo y confirmación. Había una transformación interior de la persona y una recuperación de esa imagen de Dios perdida por el pecado, ¿sí? Entonces se recupera la imagen de la persona como hija de Dios. Y también se habla de una iluminación. Cristo que ilumina la vida de la persona y el Espíritu que sella la fe que esa persona profesa en Jesucristo, en Dios uno y trino, y
ese sello es un sello que es para la vida eterna, que es para siempre, digamos, ¿sí? Por eso no se repite, es un sacramento, como decíamos la semana pasada, que se da de una vez para siempre, ¿sí? Porque de una vez para siempre Dios sella a esa persona, la elige, la consagra de su pertenencia. También se habla de una liberación del pecado para configurarnos con Cristo. Y esto lo recupera el Concilio Vaticano II, esa configuración con Cristo, es muy importante. Nosotros nos liberamos del mal y nos configuramos con la persona de Jesús, nos intentamos parecer a Él. Entonces, y también el bautismo estaba muy ligado a la incorporación de la persona a la nueva comunidad, a su comunidad, ¿sí? Ya era parte de una comunidad cuando se bautizaba, ¿sí? Todos eran hermanos en Cristo. Entonces, ahora pasamos a la tercera etapa en este recorrido y vamos a ver que el catecumenado fue decayendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera las formaciones eran muy largas, ya no había persecuciones, la mayoría eran cristianos, o por lo menos se podía entrar al cristianismo sin ningún problema. Entonces, San Agustín nos trae este testimonio. Primero, que la preparación remota, es decir, la preparación anterior a recibir el sacramento, duraba alrededor de 2 años. Digamos que lo que más o menos dura ahora una catequesis. Entonces, ahí incluía la inscripción, la asignación, que la asignación era una forma de decir, hermano, ya estás dentro de esta comunidad y comienzas a ser parte de, aunque aún te estés preparando, porque el signo de la cruz es un signo de acogida y lo seguimos recuperando hasta el día de hoy, es un signo de acogida para nosotros. Eh, había unas oraciones de exorcismo que también nosotros hasta el día de hoy las tenemos en el rito, pero estas oraciones de exorcismo se daban antes del sacramento, ¿sí? Era una manera de decir, hay que liberar a esta persona para que esté preparada para el sacramento. Luego también había una imposición de manos y una imposición de sal. La imposición de sal es un rito que ha desaparecido. Con el Concilio Vaticano II ya desapareció. La imposición de manos ha pasado al rito de la confirmación. En cuanto a la preparación próxima, que significa que es cuando ya va a recibir el sacramento, se vuelve a hacer oraciones de exorcismo sobre la persona y hay dos tradiciones que son la tradición del símbolo, que sería el credo, lo que nosotros llamamos el credo, y del Padre Nuestro, que en el rito del catecumenado de adultos se ha recuperado, porque se había perdido esta tradición, ¿sí? Entonces, en el RICA, que es el Catecismo de Adultos, se ha recuperado esto de la tradición de entregar o de alguna manera de profesar el credo y de recibir el Padre Nuestro como la oración de los hermanos, ¿sí? Luego había unos ritos, los últimos ritos prebautismales, que consistían en algunas cuestiones con la comunidad y se añadía una formación que era como una catequesis más intensa, una catequesis intensiva, ¿sí? Y esa catequesis intensiva generalmente duraba de Cuaresma a Pascua, que era cuando ya se bautizaba, ¿sí? Y como decíamos, en tiempo de San Agustín, el catecumenado no duraba más de 2 años, salvo en algún caso especial que alguna persona tuviera algún inconveniente, entonces se le alargaba el tiempo. Es decir, que el catecumenado se fue reduciendo. Por eso hablamos de un declive.
se fue reduciendo y había menos exigencias. Em, en este declive, podemos decir que a pesar que hay un declive de lo que es el catecumenado como institución, como formación para los candidatos, sin embargo, lo que se profundiza es la teología bautismal. Se profundiza en el sentido de lo que es el bautismo. Entonces podemos hablar de tres líneas fundamentales que hay en este tiempo y que hasta el día de hoy las recuperamos. Primero, el tema de la tipología bautismal. El bautismo se explica en este tiempo desde tres perspectivas. Uno, el anuncio, que nosotros le llamaríamos hoy el querigma, la realización en Cristo, es decir, la persona se configura con Cristo y se realiza como otro Cristo, y la praxis eclesial, es decir, forma parte de una comunidad eclesial y se pone al servicio de esa comunidad, ¿sí? Luego, otra de las líneas, la eficacia sacramental, muy importante, porque luego en la Edad Media esto se problematiza. Aunque se presupone la fe de la persona adulta que va a recibir el bautismo, que eh, la fe no es causada por la persona que se va a bautizar, ni por las disposiciones del ministro que lo va a bautizar. Entonces, la eficacia sacramental solo proviene de una gracia de Dios. Dios es el que da eficacia al sacramento. No la fe de la persona, ni el ministro que lo bautiza, ni nada exterior. Y la tercera línea, también importante, es la dimensión, y esto lo recupera más el Concilio Vaticano II, la dimensión cristológica y eclesiológica que tiene este sacramento. Entonces, fundamentado en Cristo, el sacramento, y es el bautismo un sacramento de la Iglesia. A ver, el bautismo es un acto que realiza Cristo, es decir, Cristo bautiza, como Cristo confirma, todos los sacramentos los realiza Cristo, los ha creado Cristo y los administra la Iglesia. Pero ¿qué pasa con el sacramento del bautismo? La Iglesia se forma por los bautizados, es decir, que el bautismo crea la Iglesia, porque engendra nuevos hijos para la Iglesia, ¿sí? Sin embargo, la Iglesia lo administra. Entonces, es parte de la Iglesia. No sé si me explico, parece un trabalenguas, pero así es esta dimensión eclesiológica del bautismo. Avanzamos un poquito más y después tomamos un descanso y ustedes repasan. Si avanzamos un poco en el recorrido, llegamos a una cuarta etapa, que es el catecumenado como institución ritual. Es decir, ya se forman lo que serían las catequesis parroquiales de alguna manera. En principio no eran parroquiales, pero luego ya se fueron formando como catequesis. Entonces, sucede porque hay algunos hechos importantes que se van dando entre el siglo V y el siglo VII, ¿sí? Entonces, hay una ruptura de la unidad de los sacramentos de iniciación cristiana, ¿sí? Decíamos que al principio se celebraban y se administraban juntos y ahora se separan. Se separa el bautismo de la confirmación y como desaparece el catecumenado como una institución de larga duración, entonces en el tiempo también se separan el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ¿sí? Eh, También la estructura de la liturgia se simplifica, ¿sí? Y desaparecen algunas cuestiones que luego
podemos, como decía antes, se recuperan, como por ejemplo el credo y el Padre Nuestro, ¿sí? Y se conserva algunas tradiciones de los evangelios que en, en los siglos posteriores luego se van reformulando. Del siglo X al siglo XVI vemos que hay una generalización del bautismo de los niños, ¿sí? De los recién nacidos. Eh, ¿Por qué? Porque se van formando lo que son las comunidades parroquiales, y aquí sí, en estos siglos, la gente se acerca a la parroquia para bautizar a la familia, no solo los adultos, sino también los niños, ¿sí? Entonces, los ritos se conservan bastante parecidos al rito de adulto, solo que se reduce a a una sola sesión, o sea, como un solo día de, digamos, de celebración litúrgica. Y se incorporan algunos elementos, como dice aquí, la entrega del cirio. El cirio que simbolizaba, pues, esa luz que se recibía desde el cirio pascual, que representaba a Cristo resucitado, y se le entregaba a la familia, ¿sí? Pero el cambio más importante, como decíamos antes, es esa separación más habitual de los sacramentos de iniciación, ¿sí? Y la Eucaristía totalmente separada del bautismo y la confirmación porque exige el uso de razón. Es decir, la persona que lo recibe debe distinguir entre lo que recibe, que es una persona, y la cosa, entre comillas, que está recibiendo, eh, que es el pan eucarístico. Entonces, para eso se necesitaba el uso de razón. No lo podían recibir los niños que no pudieran comprender este misterio de alguna manera. Y avanzamos un poquito más y llegamos a la quinta etapa en la que hacemos un recorrido un poquito por los concilios y los papas que han dicho sobre este sacramento. Y en especial que han dicho sobre este sacramento administrado a los niños, porque hubo mucha controversia en algunos momentos sobre si a los niños se debía o no administrar. Sin embargo, desde el principio, la tradición de la Iglesia dice que sí se debe administrar a los niños el sacramento, a pesar de que hubo algunas corrientes que decían que no. Ciricio e Inocencio I, papas del siglo III y en el concilio de Cartago, que fue en el 418, condenaban a los que negaban que se debe bautizar a los niños recién salidos del seno materno. Ellos decían que son bautizados para la remisión del pecado original, porque sus contrincantes decían que como no tenían pecado no debían bautizarse. En cambio, sí, eh, estos papas y en este concilio se problematiza y se llega a la conclusión de que eh, los niños deben bautizarse para quitarles el pecado original. En el Sínodo de Wesel, que fue ya en el 690, se señala que el bautismo de los niños debía celebrarse antes de los 30 días de nacido, antes del mes. Es decir, que aquí ya se comienza a acelerar el tema de que los bebés sean bautizados cuanto antes, ¿sí? Por ejemplo, en el Concilio de Florencia ya se afirma esto, que los bebés apenas nacidos deben bautizarse. Ya en el Concilio de Trento, que repite lo del Sínodo de Cartago, declara que nadie puede ser justificado, es decir, nadie puede ser salvado sin el baño del nuevo renacimiento o el deseo de recibirlo, es decir, sin el bautismo. Y condena el error de omitir el bautismo de los niños. Y dice que hay que admitirlos
sin un acto de fe personal, sino en la fe de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que como el adulto sí podía profesar su fe y decir que quería ser bautizado o que quería pertenecer al cristianismo porque creía en Jesucristo, el niño no podía hacer eso porque no tenía uso de razón, entonces se decía que el niño no se podía bautizar. Sin embargo, en el Concilio de Trento se ve conveniente aclarar que los niños deben ser admitidos por la fe de la comunidad, la fe de la iglesia, y en este caso que representaban sus papás y sus padrinos. El Papa Pío XII afirma que no hay otro medio de salvación para el niño que no tenía uso de razón que el bautismo, ¿sí? No había otro medio de salvación que el bautismo. Entonces, decía que los niños debían bautizarse cuanto antes. Para el Papa Pablo VI, él insiste en que se deben administrar el bautismo a los niños y que se debía hacer inmediatamente. Papa Pablo VI ya estamos hablando del siglo XX, porque ahí comenzaron unas corrientes laicales que decían que para qué se bautizaban los niños si los niños no identificaban que recibían. Y llegamos al Concilio Vaticano II, que ratifica esta doctrina y pide que se revise el ritual. Porque, ¿qué pasaba? A los niños se los bautizaba con un ritual que era de adultos, entonces se adaptaba, pero no era propio, ¿sí? No era propio para los niños. Entonces, lo que pide el Concilio Vaticano II es que se revise y se haga un nuevo ritual exclusivo para niños. Entonces, no como algo que solo sea adaptado. Entonces, en la Sacrosanto Concilio, que es una de las documentos del Concilio Vaticano II, se establece revisar el rito y adaptarlo a los niños y poner de relieve la participación y las obligaciones de los padres y los padrinos, ¿sí? Porque en el rito de los adultos esto no era tan importante porque la persona era la que profesaba la fe y la que de alguna manera eh, daba fe de lo que creía. En el caso de los niños, la fe es la fe de la iglesia, de la comunidad, ¿sí? Y en este caso de sus papás y sus padrinos. Bueno, acá hubo una línea histórica un poco resumida de lo que más o menos en este sacramento se ha ido dando a lo largo de los siglos. Entonces, en el siglo I, las primeras comunidades, en cuanto al sacramento del bautismo, podemos decir que le dan mayor importancia a la predicación, que nosotros le diríamos el querigma, a la conversión de la persona, al bautismo como introducción a la nueva comunidad y a esa persona que se ha sido bautizada como miembro de esa comunidad, ¿sí? Eso es lo que se destaca. En los siglos II y III ya hay catecumenado de adultos y testimonios tempranos de bautismo de niños, ¿sí? Ya en el siglo IV al V hay un desarrollo de catequesis, ¿sí? Y también hay dentro de las iglesias lugares especiales para realizar el sacramento que se llaman batisterios, ¿sí? Comienzan a darse de alguna manera los espacios sagrados para este sacramento. En la Edad Media ya se generaliza el bautismo, ¿sí? El sacramento del bautismo ya está generalizado para adultos y para niños.
Entonces, ella se desarrolla en una vida parroquial, ¿sí? Dentro de una comunidad parroquial a la que se pertenece por cercanía. Las personas se agrupan, las comunidades se agrupan alrededor de una parroquia. El Concilio de Trento lo que hace es reafirmar la doctrina sacramental, ¿sí? Frente a otros errores de la época. Vamos a ver que el concilio define los 7 sacramentos, ya que antes del Concilio de Trento había algunas confusiones y se podía decir que había algunos otros de los que nosotros al día de hoy creemos que son los 7 sacramentos. Y se identifica, digamos, y se clasifica eh, los sacramentales y los sacramentos. Ya con el Concilio Vaticano II se hace la restauración del catecumenado que se había perdido y la reforma litúrgica para poder hacer un ritual para el bautismo de los niños. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Nos estamos enterando de algo o no? ¿Qué me dicen? Muy bien. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos. A ver, 18 y 18 son acá. Tengo el... entonces volvemos en 5 minutos. Descansan un ratito, toman su agüita, ¿sí? Y seguimos. Gracias, ya. Listo. Está bien, hermanita. Yo voy a enseñar todo el culo. Lo comentaste. Oye, por el partido y fue clavar en el... Sí, así ya bajé yo. Aguárdese mejor. Oxana.
Bueno, vamos volviendo. Vamos volviendo. ¿Ya vieron el gol? Le atinó, hermana, al gol. No sé Justo quién ganaría. salí. Voy a tomar un vasito de agua y el gol. Llegó a los 15 goles, creo que. Muy bien. Entonces, continuamos con la teología del bautismo. Finalizamos con el recorrido histórico, continuamos con la teología del bautismo. A pesar de que yo estoy compartiendo, ustedes tienen colgado ya esto en el Classroom, ¿eh? Por si acaso. Lo pueden ir siguiendo, después luego lo repasan. Voy a volver a compartir. Ya lo están viendo, ¿verdad? Bien. Hay 4 ejes o 4 rasgos teológicos fundamentales del bautismo que vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de teología del bautismo, hablamos de un desarrollo de lo que para la iglesia significa el bautismo, ¿sí? En primer lugar, es el sacramento de la regeneración, el bautismo. Y lo podemos ver aquí. ¿Qué significa eso de que es el sacramento de la regeneración? Pues el bautismo nos incorpora a la vida de Cristo, ¿sí? Nos regenera, es decir, como una vuelta a nacer, ¿sí? Comunica una vida nueva al ser humano y esa vida nueva que comunica es una vida espiritual, es la vida divina, ¿sí? Es la vida de Dios. Entonces, en esa vida que nos comunica, nos convierte en templos de la Santísima Trinidad, que comienza a habitar en nosotros a partir del bautismo. Entonces, también en el bautismo, por esta regeneración, nos convertimos en hijos de Dios, en hermanos de Jesucristo y cohermanos entre nosotros, porque todos somos hijos de Dios, a través del bautismo nos convertimos en hermanos. Entonces, el bautismo es el sacramento del ser cristiano, digamos, del sacramento propio de, es como nos decía el Papa eh, Francisco, cuando nosotros recibimos el bautismo es como recibir el DNI, el, digamos que la identificación de cristianos, ¿sí? Y entonces, eh, nosotros comenzamos a participar del misterio y de la misión de Jesucristo a partir del bautismo. Y también de esta vocación a la santidad a la que somos llamados y al apostolado, es decir, a la misión de la iglesia. A partir del bautismo comenzamos a participar de la misión de la iglesia. Y también a partir del bautismo nosotros se nos abren las puertas del cielo. Entonces Jesús nos abre las puertas del cielo a partir del bautismo. Entonces estamos destinados a esa gloria y a ese encuentro definitivo con el Señor. ¿Sí? Y hay otra cosa importante que es en esta regeneración, el bautismo nos une y nos hace hermanos a pesar de nuestras diferencias. ¿Sí? No sé si han escuchado el Evangelio de hoy, que Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. En la época de la persecución había muchos cristianos que eran, entre comillas, enemigos, venían de familias diferentes, de culturas diferentes, y sin embargo se unían como hermanos en este sacramento cuando se convertían al cristianismo, a pesar de sus diferencias. Y el sacramento del bautismo también es un sacramento de incorporación.
¿Incorporación a qué? A la iglesia, a la familia de Dios. Es como si nos incorporamos a una nueva comunidad de vida, ¿sí? La iglesia es el seno donde Cristo engendra nuevos cristianos, ¿sí? Entonces, el bautismo y la iglesia siempre están relacionados. Como decíamos antes, que la iglesia da vida a sus propios miembros. Sin bautismo no existiría la iglesia y sin la iglesia tampoco se podría administrar el bautismo, porque Jesucristo ha creado el bautismo, pero y le ha dado el poder a la iglesia de administrarlo. Entonces, el bautismo construye a la iglesia. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque los bautizados son los que forman parte de la iglesia. Entonces, el bautizado, de alguna manera, está a partir de su vida construyendo la vida de la iglesia. Y también el bautismo hace que los hijos de Dios se reúnan en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, bajo la acción del Espíritu que guía a la iglesia y a cada uno de los bautizados. Como hemos visto, en el bautismo nosotros recibimos al Espíritu Santo, igual que en la confirmación, solo que en la confirmación recibimos esa plenitud. Entonces, la acción del Espíritu en la iglesia es a través de sus bautizados. También notamos esta incorporación a la iglesia en el rito cuando la acogida, en el rito de acogida, en la oración de los fieles, en la presencia y la participación de los papás y los padrinos del que se va a bautizar, especialmente de los padrinos que acompañan como comunidad, igual que la comunidad cristiana que participa, que muchas veces es la familia de la persona, y los ministros también manifiestan esta acogida, porque el ministro es el que en nombre de la iglesia recibe a este nuevo miembro de la comunidad. Entonces, sacramento de regeneración, sacramento de incorporación a la iglesia. Pero también es un sacramento, el sacramento del misterio pascual. Es decir, al bautismo, el bautismo está totalmente relacionado y unido al misterio pascual, es decir, a la salvación como la ha pensado y la ha realizado el Señor a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que en el rito del bautismo se actualiza esa muerte y resurrección de Jesucristo místicamente en el que se está bautizando, ¿sí? Entonces el que se bautiza se convierte en otro Cristo que muere y resucita. Muere a la vida del pecado, a la vida del hombre viejo, y resucita a esa vida nueva que Jesucristo nos alcanzó a partir de su muerte y su resurrección. En el rito actual eso se percibe cuando las personas se bautizan en la vigilia pascual. La vigilia pascual es esa celebración de la noche de la resurrección. En la vigilia pascual hay distintos tiempos y uno de los tiempos es el rito del agua. Y en el rito del agua se pueden bautizar algunas personas. No sé si alguna vez han participado en una vigilia pascual con bautismos. Entonces, ahí es donde se une este sacramento del bautismo con el misterio pascual, se ve más palpable. Entonces, sacramento de regeneración, sacramento de incorporación a la iglesia, sacramento del misterio pascual. Y es el sacramento de la fe propiamente. Cuando una persona adulta se bautiza o pide a la iglesia bautizarse, es porque está eligiendo esta fe, ¿sí?
nosotros los cristianos, católicos y no católicos, el bautismo es el sacramento en el que nosotros ingresamos a la fe de la iglesia a la que vamos a pertenecer. Hablo de católicos y no católicos porque lo mismo es una persona que ingresa en la fe en una iglesia cristiana no católica que una persona que ingresa en la fe a una iglesia católica, ¿no? Entonces, el bautismo siempre presupone en el adulto tanto la conversión de vida como la fe. A veces las personas llegan casi sin prepararse a los sacramentos porque, bueno, por urgencia o porque se tienen que casar o lo que sea, y no caen en la cuenta que el sacramento del bautismo, para que sea válido, presupone tanto la conversión de vida de la persona como la fe en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y la fe no solo del que se va a bautizar, sino que esta fe por el bautismo también es un don de Dios, es decir, que la confiere a la iglesia y también la alimenta a la iglesia, porque la iglesia va a hacer que esa persona bautizada sea acogida y ayudada a seguir manteniendo su fe, robusteciendo su fe y manifestando su fe en esa comunidad a través de las celebraciones litúrgicas de las que participe. En cambio, en cuanto a los niños, cuando se bautizan, esa fe se explicita en la profesión que hacen sus papás y sus padrinos, ¿sí? Es decir, sus papás y sus padrinos se comprometen para educar en la fe a ese niño, la fe que han recibido ellos y la fe que la iglesia les está de alguna manera ofreciendo, ¿sí? Entonces, también el sacramento del bautismo en su rito intenta suscitar y potenciar la fe de los papás y los padrinos y la comunidad también, que no sea algo que solo se quede en el rito, ese día en el bautismo y ya se acabó. No, hay que alimentar y robustecer la fe para profundizar en esa configuración de esa persona con Cristo, para que se convierta en otro Cristo. Hasta aquí la teología del bautismo. Ahora vamos a ver un poquito de el rito, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes han participado, muchos han sido padrinos seguramente, y han participado de las celebraciones del bautismo. Lo que vamos a ver es una celebración de bautismo de lo que son las más comunes, que son las de los niños. Vamos a ver algunas partes que son propias de este sacramento. El sacramento del bautismo se puede realizar dentro de la misa o fuera de la misa, pero el rito consta de 4 partes, ¿sí? 4 partes. En primer lugar están los ritos introductorios, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de estos ritos? Pues crear ese ambiente para que en la celebración se acoja tanto a la persona que va a ser bautizado como a sus papás y a sus padrinos, ¿sí? ¿Qué tiene en particular este rito introductorio? Pues hay un diálogo inicial entre el ministro y los papás y los padrinos. Se llama Inquisición porque se les pregunta a qué vienen a la iglesia, qué van a pedir para nuestro hijo. Y también hay una acogida y signación. Luego de que los papás dicen o de alguna manera afirman que esa fe que ellos tienen se la van a transmitir a su hijo y que piden a la iglesia el bautismo por eso, ellos lo acogen como comunidad
y le signan la frente. Primero lo hace el ministro y luego lo hacen sus papás y sus padrinos. Esto es el rito introductorio. Lo más importante es la signación. Luego viene lo que llamamos la liturgia de la palabra, que es exactamente igual que una celebración de la palabra. Lo mismito. Y esta liturgia de la palabra es casi igual que en una misa. Entonces, se escuchan las lecturas, el salmo, el evangelio, la homilía del Padre. Se hace una oración después de la homilía en silencio por los niños que van a ser bautizados y se hace la oración de los fieles. En esta oración de los fieles, ¿en qué se diferencia? En que aquí ya se pide por el que va a ser bautizado, por sus papás, por sus padrinos y por sus necesidades. Y luego hay lo que se llama un exorcismo. El exorcismo se recupera de estas liturgias antiguas y es una oración que se hace extendiendo las manos sobre el que se va a bautizar, una oración en la que se pide para que sea liberado del pecado original, ¿sí? Aquí ya se lo libera al niño, a la persona, del pecado original y se lo unge con el óleo de los catecúmenos, que es el óleo que también se recupera de aquel rito de los catecúmenos, ¿sí? Aunque son niños y no se han preparado en catequesis, sí reciben esa unción, porque de alguna manera fortalece esa fe y ese momento en el que son liberados. Luego está lo que es la liturgia propiamente del sacramento, ¿sí? Lo que no puede faltar. Hay veces que podemos participar de un sacramento o un sacramento del bautismo de emergencia. Entonces, esto es lo que no puede faltar si hay una emergencia. En primer lugar, el agua se bendice, ¿sí? En caso de emergencia puede ser agua sin bendecir, con que esté limpia. Pero bueno, en primer lugar el agua se bendice, el ministro bendice el agua. En segundo lugar, hay unas renuncias y unas profesiones de fe, ¿sí? Es como en la misa el credo, pero en este caso son preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Qué se hace a los papás y a los padrinos para reafirmar su fe, que es la fe que les van a transmitir a los niños? Luego se hace la petición del bautismo, es decir, se les pide a los papás y a los padrinos que se acerquen a la pila bautismal, digan el nombre que le van a colocar a su hijo y luego se hace la ablución más la fórmula. ¿Qué significa eso? Se le echa el agua a la cabeza por 3 veces y se le dice la fórmula trinitaria, el nombre del niño y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se le hace la crismación, ¿ya? Ahí sí reciben el óleo que le llamamos crisma, que es el que consagra el obispo en lo que es la misa crismal. La misa crismal, que es la misa donde se entregan los óleos que se van a recibir durante todo el año a todas las parroquias, ¿sí? Durante todo el año en todos los sacramentos que se necesitan óleos, como sea el bautismo, la confirmación. Entonces, la crismación se unge en la cabeza con el óleo del crisma al niño o al bebé. Luego se hace lo que llamamos la vestición, que es el revestirlo de las vestiduras blancas que simbolizan esa limpieza, esa pureza del corazón que se llena de la presencia de Dios. La vestición es uno de los ritos que son opcionales, porque a veces los niños ya los traen vestidos de blanco, y a veces lo que hace el padre es colocarle algún paño blanco, alguna tela, algunos usan como unos ponchitos, y le hace su oración sería la vestición. Luego también se entrega al cirio,
que es una velita blanca que los padrinos o los papás tienen que encender del cirio pascual y a través de una fórmula simple entregarle de alguna manera al niño a la familia para que la lleve a su casa, porque para que sean iluminados por la luz de Cristo. El cirio pascual simboliza es Cristo resucitado que ilumina nuestra vida. Y el efetá, otro de los ritos opcionales que en época de pandemia se quitó, es recordando aquel milagro de Jesús cuando destapa el oído y suelta la lengua de un sordo mudo. Y lo que hace Jesús es tocar eh, a esa persona con sus dedos los oídos y su lengua. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ese niño es preparado para escuchar la palabra y para, de alguna manera, proclamarla, ¿sí? Se le abre a la palabra de Dios, su vida a la palabra de Dios. Y luego tenemos lo que se llaman los ritos conclusivos. En los ritos conclusivos, cuando el bautismo se desarrolla en el baptisterio, que es un lugar preparado de la iglesia donde está la pila bautismal, se hace una procesión con los cirios encendidos, porque siempre el cirio pascual está donde está el baptisterio, es decir, al lado de la pila bautismal, y durante todo el año tienen que estar ahí, a pesar de que no sea Pascua, y se enciende para cada vez que se celebra estos sacramentos, tanto el bautismo como la confirmación. Entonces se hace esa procesión. Cuando el bautismo no se celebra en un baptisterio, sino ahí en el presbiterio, arriba, digamos, al lado del altar, ahí ya no se hace procesión. Entonces luego se reza la oración del Padre Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios y los hermanos. Se hacen las bendiciones. Bendiciones varias significa que el Padre hace una bendición sobre los niños, sobre los papás, sobre los padrinos, por eso se dice bendiciones varias. Luego se puede hacer un canto de acción de gracias y la presentación a la Santísima Virgen. Este último es una costumbre en varios lugares, pero también es opcional. Se presenta al niño, a la Virgen, como se presentó Santa Ana San Joaquín a María, y María presentó al niño Dios, a Jesús. Entonces es una costumbre que tiene que ver con esta tradición judía de presentar a las personas a Dios. Se le presenta a la Virgen como nuestra madre para su protección. Y hasta aquí lo que es, o lo que nosotros llamamos el rito actual, ¿sí? El rito actual. Como les decía, en pandemia ha sufrido unos recortes, entre comillas, por el tema de, digamos, del contacto, pero luego yo he visto que ya se ha vuelto al rito normal y ya hay todas estas partes, ¿sí? Algunas veces van más rápido, otras veces menos, porque por cuestiones de tiempo, cuando se hacen muy largas las celebraciones, pero todas estas partes existen. Ahora, en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a ver esta quinta parte, que son las funciones y los ministerios dentro del sacramento del bautismo, ¿sí? Entonces, la celebración del bautismo a partir del Concilio Vaticano II se reconocen y se revalorizan algunas funciones o ministerios. El del ministro, es decir, el de la persona que celebra el sacramento, el de los papás, el de los padrinos y el de la comunidad cristiana que acompaña, ¿sí? Porque el bautismo es una realidad eclesial de toda la iglesia. Y esto hace que sea coparticipado y corresponsable. O sea, es decir, que la comunidad tiene su coparticipación y su corresponsabilidad con respecto a la formación de esa persona que se convierte en miembro de la comunidad, ¿sí? Entonces,
es importante su participación. Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver los papás. ¿Qué sucede con los papás en el sacramento del bautismo? Bueno, entonces los papás, que son los que han engendrado en el orden natural a los hijos, cuando piden el bautismo para sus hijos, procuran que la iglesia los regenere en el orden sobrenatural, es decir, que nazcan a esa vida nueva, la vida de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer antes del bautismo? Primero solicitar a la iglesia en una parroquia el bautismo y prepararse conscientemente para esta celebración. Generalmente las parroquias ofrecen catequesis para los papás y los padrinos. ¿Qué es lo que hace el papá, la mamá, dentro del sacramento, dentro de la celebración? Primero, pedir públicamente el bautismo para su hijo, que es lo que decíamos al principio en los ritos iniciales, que el sacerdote les pregunta, ¿qué piden para su hijo? Y los papás responden el bautismo. Luego son los que asignan al niño en la frente en el rito de acogida, es decir, son los primeros que reciben como comunidad al nuevo miembro. Luego ellos son los que van a realizar las renuncias al mal y la profesión de fe, porque a partir de su fe o su fe va a suplir la fe del niño que se bautiza, ¿sí? Y los papás tienen la responsabilidad de llevar al niño a la fuente bautismal. Tiene su sentido. Los papás lo presentan en la fuente bautismal ante Jesucristo, que estaría en la persona del ministro, ¿sí? A veces dicen, bueno, no pasa nada si lo llevan los padrinos, si lo lleva el tío o la abuelita, pero tiene un sentido que sean sus papás. Luego los papás también reciben ese cirio encendido en el cirio pascual, que lo llevarán a su casa para recordar que tienen que ellos de alguna manera velar por la fe de su hijo, ¿sí? A muchos sacerdotes les dicen a las personas, a los papás, que ese cirio que se llevan a su casa lo puedan encender en los momentos importantes de la vida de su hijo. Entonces, recuerdan que toda la vida de su hijo va a ser iluminada por la luz de Cristo. ¿Qué sucede con los papás después de que reciben el sacramento? Pues los papás tienen que procurar esa educación en la fe, en la educación cristiana. Entonces no tienen que, digamos, que dormirse a los laureles. Y también llevar a sus hijos a que reciban los demás sacramentos de iniciación cristiana, ¿sí? Cuando les toque, que sigan recibiendo los sacramentos de iniciación cristiana y luego los sacramentos eh, como el sacramento de la confesión o de la unción, si está enfermo. Entonces que los papás velen por eso, porque el niño siga creciendo en su fe. El padrino o los padrinos, la madrina, ¿cuál es la función? ¿Cuál es su misión? Su misión es una extensión de la familia, ¿sí? De lo mismo que el papá y la mamá y de la iglesia en general, de la comunidad. O sea, la comunidad de alguna manera se está representada en el padrino o la madrina, ¿sí? Y los padrinos colaboran para que el bautizado sea acompañado y alcance su maduración en la fe, ¿sí? Entonces el padrino especialmente está para acompañar la vida de la fe de su ahijado. Y tiene algunos requisitos para ser padrino. No cualquier persona puede ser padrino. Algunas personas a veces se enojan porque dicen que la iglesia les prohíbe ser padrinos o les dicen que no pueden porque no cumplen con sus... En realidad, para ser padrino, en primer lugar, hay que llevar una vida coherente de fe, ¿sí? Y sobre todo coherente con la misión que se va a asumir. Porque
Uno va a velar por la fe de otra persona y uno no puede dar lo que no tiene. Entonces el padrino tiene que ser católico, confirmado, por supuesto que bautizado, porque para ser confirmado tiene que estar bautizado y haber recibido la Eucaristía, haber recibido la primera comunión, ¿sí? ¿Por qué se aclara lo de católico? Porque no excluye que haya recibido los sacramentos y que siga siendo católico. Hay muchas personas que han recibido los sacramentos de iniciación cristiana y se han ido a otras iglesias, ¿sí? Y otro requisito importante es que tiene que tener 16 años cumplidos, porque se supone que es la edad mínima para recibir el sacramento de la confirmación. Otros requisitos es que la persona no esté afectada por una pena canónica impuesta por la iglesia, por ejemplo, una excomunión, ¿sí? Una excomunión puede estar aplicada a una persona que haya apostatado de la fe en algún momento, o haya hecho algún acto o haya cometido un acto contra la fe. Y en cuarto lugar, y muy importante, los padrinos no pueden ser papá o mamá del niño, que los padrinos acompañan la fe con los papás. Y tampoco pueden ser la pareja del papá ni la pareja de la mamá, porque hoy día también tenemos que tener en cuenta eso. Antes, cuando iba una familia a bautizar a sus hijos, se suponía que iba el papá y la mamá. Ahora no, podemos ver que hay familias que llevan a sus hijos a bautizar y el papá eh, puede que no sea el papá del niño, la mamá puede que no sea la mamá, sino que son una pareja que llevan a su hijo a bautizar. Entonces es importante que la pareja de la mamá o la pareja del papá no sea padrino. En síntesis, los padrinos tienen que tener madurez para ejercer este ministerio, porque es un ministerio el que están ejerciendo en nombre de la iglesia. Están acompañando a una persona a crecer en su fe. También esa voluntad de querer cumplir con su misión, no hacerlo por obligación o por compromiso con la familia o porque le pidieron y ya no pude decir que no. Entonces, también que sea un católico iniciado, es decir, que haya recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, viva su fe con coherencia y no estar incapacitado por el derecho canónico. Entonces, en el rito, lo que hacen los padrinos es signar al niño como los papás, profesar la fe junto a los papás y también los padrinos, al igual que los papás, necesitan una catequesis o preparación antes del sacramento, porque para que ellos realmente sean conscientes de su ministerio, de la misión que asumen dentro de la iglesia y los compromisos, ¿sí? Por eso muchas veces hay personas que se molestan con la iglesia porque se les pide que hagan una preparación, pero es importante. Vamos a ver, y ya para ir terminando, otra función es la del ministro. El ministro es la persona que en nombre de la iglesia otorga el sacramento. Los ministros ordinarios ya sabemos, son el obispo, el presbítero, el sacerdote y el diácono. El diácono, ¿sí? Los diáconos pueden bautizar. Aunque no tengan la plenitud del orden sacerdotal, pueden bautizar. Pero hay otros ministros extraordinarios, porque muchas veces por ausencia o por impedimento, por enfermedad, lo que sea del ministro ordinario, puede administrar lícitamente, y esto hay que recalcarlo, el bautismo un catequista o una persona que haya sido destinada por el obispo para esto. Yo les cuento nuestra experiencia en muchos lugares de misión. Los sacerdotes no llegaban. Entonces las hermanas teníamos que administrar el sacramento del bautismo. Por supuesto que estábamos de alguna manera autorizadas por el obispo. El obispo mismo nos pedía que lo hagamos porque si no las personas se quedaban sin bautizar.
Entonces, solo pueden bautizar tanto los ministros ordinarios como los extraordinarios, lícitamente dentro de su territorio, es decir, dentro del territorio donde el obispo les ha dado la autorización. Sí, eso es muy importante, uno no se puede meter a bautizar en cualquier sitio. Y los ministros siempre deben actuar en nombre de la iglesia, ¿sí? Y de Cristo. No, no pueden ir por libre, no es que yo veo niños sin bautizar y me voy a poner a bautizarlos. No, por supuesto que no. Entonces, el ministro siempre actúa en comunión con Cristo y con la iglesia. Y la última función, y no menos importante, es la de la comunidad cristiana, que representa a esa iglesia universal en la iglesia local, que es una parroquia, ¿sí? ¿Cuál es la función de la comunidad cristiana? Pues la comunidad cristiana debe estar atenta y educar en la fe a los niños que recibe. Es decir, tanto los grupos parroquiales como las personas que participan en distintos ministerios dentro de la iglesia tienen que estar de alguna manera involucrados en la formación de la fe de las personas que han recibido recientemente el bautismo, ¿sí? Y es bueno que la comunidad también participe en los bautismos, ¿sí? Para que los bautismos sean realmente comunitarios, ¿sí? Hay parroquias en las que, por ejemplo, eligen una misa donde se bautiza, entonces la comunidad participa. Y eso es importante, porque la comunidad de alguna manera tiene que velar por sus nuevos miembros, ¿sí? Bueno, vamos a terminar por aquí. Faltan algunas cositas, pero esto lo pueden leer. Y la semana que viene ya mejor comenzamos con la siguiente unidad y el siguiente sacramento, que es el de la confirmación. Bien, ¿estamos hasta aquí? ¿No se me han dormido? Muy bien. Todo queda... Hermanita, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Aquí en nuestra parroquia, cuando se va a realizar un bautizo, una de las cosas que se exige, porque eso así lo ha dicho el sacerdote, que cumpla los sacramentos. En este caso, claro, 16 años, confirmación. Pero si ya son esposos, pero hay muchos que viven en unión libre y cuando van a presentarse le preguntamos si son casados, dicen no. Entonces acá se les ha dicho que no se puede porque si son esposos tienen que ser casados por la iglesia y se enojan y dicen que por qué aquí solo es eso, porque voy a cualquier iglesia y muy bien que yo puedo ser padrino, he sido padrino de un montón de niños y ahora por qué aquí no me permiten. Entonces, ¿por qué esto de que en unas sí y en otras no? Ah, pero había confundido. Pensé que se les negaba a los papás que no estaban casados. Mira, hay dos cosas. Primero, no se les puede negar el bautismo a los papás que no estén casados. Eso ya lo ha dicho la iglesia, que no se les puede negar. Pero sí se les puede negar a los padrinos que quieran ser padrinos que no tengan el sacramento del matrimonio, porque en realidad están dando un testimonio de incoherencia de la fe que supuestamente profesan y que van a transmitir a ese niño. Entonces, no se debería ser padrino si no se tiene el sacramento, o sea, si se vive en unión libre, como has dicho. Sin embargo, yo conozco bastantes obispos que por cuestiones pastorales y porque no había mucha gente casada en sus lugares, sí lo permitían. Yo creo que, ¿quién era la que me preguntó? Ya me olvidé, perdón. ¿Quién me preguntó? Yo, Adela. Ah, Adela. Adela, yo no sé dónde vives tú, pero en una ciudad donde hay tantas parroquias y tanta gente, y es casi irrisible que no consigan padrinos que tengan el sacramento del matrimonio. Yo te estoy hablando de obispos donde administran un vicariato o un lugar donde las personas no se casan en general, pero en lugares más pequeños. En un Quito, por ejemplo, no deberían permitir que un padrino
viva, o sea, sea elegido padrino viviendo en unión libre, pero bueno, sí hay casos especiales que muchas veces hay que resolverlos con la casuística, con el caso puntual, pero en sí no debería, por coherencia en la fe. Sí se permite que los papás que no están casados puedan bautizar a sus hijos, pero yo he escuchado aquí en Quito también que en muchos colegios no se le permitía a los niños. Ahí sí que no se puede prohibir, porque es verdad que la fe de la iglesia suple. ¿Qué significa eso? La fe de la comunidad ayuda a que el niño reciba igualmente la fe que a veces los papás no profesan bien. No significa que no la profesen, pero a veces no la profesan de la mejor manera. Entonces no se puede negar a un niño el sacramento del bautismo porque sus papás no tengan. Por eso ahí ya actúa el padrino como veedor de esa fe que a veces los papás la tienen un poco tambaleante, pero no se les puede negar. Sí se tiene que hablar con los papás para que elijan bien los padrinos, porque a veces los padrinos se lo eligen por esto, o por, no sé, cuestiones sociales, compromisos. Bien, hermanito, ya es tarde. ¿Estamos Gracias. aquí? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Sí? Estamos. Descansen. Si Dios quiere, ya nos veremos la semana que viene. La semana que viene, bueno, todo esto ya lo colgué, por si acaso, porque la semana pasada creo que había colgado mal algunas cosas. Volví a colgar lo del Papa Francisco, que está muy bonito. Él hace catequesis de los 7 sacramentos. Sí, Carmen, ¿una pregunta? No, perdón, se me Ah, activó. bueno. Todo Perfecto. entendido, hermanita, gracias. Ok, genial. Entonces ya nos vemos la semana que viene, si Ay, Dios déjame quiere. ver. Gracias, hermanita. Gracias, adiós. Sí, me deja que Adiós. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, hermana. Bendiciones. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.